La banca nacional y en general los sectores de la producción están preocupados por el intento del gobierno de expedir un código monetario nuevo cuyas disposiciones causarían una cuasi-estatización, esa es la palabra que han utilizado, una cuasi-estatización de la banca. Esa es la versión de un lado. ¿Qué dice la izquierda? ¿Qué dicen los economistas de izquierda frente a esto? Recurro a uno de los más talentosos de ellos, Pablo Dávalos, quien está hoy aquí en La República.es. ¿Cómo está, economista? Buenos días. ¿Ustedes de la izquierda ve con satisfacción que al fin los ponen a los banqueros en su sitio? Bueno, yo soy un académico, un académico efectivamente de izquierda, como sí, conocido. Pero la posición de ser de izquierda significa ser crítico con la realidad. Es decir, tratar de ver las relaciones de poder que configuran y determinan la realidad. Eso para mí significa ser de izquierda, ¿no? En ese sentido, yo lo que estoy viendo en este código monetario, que además es una ley muy compleja, es una ley que amerita un conocimiento de macroeconomía, un conocimiento de política monetaria, de política financiera, un conocimiento que además implica un tratamiento riguroso, exhaustivo, porque hay múltiples ramificaciones. Claro. Usted me estaba diciendo que ve en este código ¿qué? Cuando yo veo este código, yo lo inscribo en las relaciones de poder y puedo ver que este código, cuando se inscribe en las relaciones de poder, tiene como objetivo fortalecer las posiciones de poder de un grupo político determinado. Estamos hablando del gobierno y de grupos económicos adscritos a ese grupo político. Es decir, este es un código... Perdón, vamos por partes. Vamos por partes. Usted me dice que el código lo que trata es simplemente fortalecer la posición del gobierno. Exactamente, la posición política del régimen y de los grupos de poder. Hay grupos el gobierno revolucionario tiene nuevos grupos de poder económico. Pero por supuesto, un análisis de economía política, un análisis de la economía del país da cuenta de que hay grupos económicos que se han fortalecido de manera importante en el gobierno de la Revolución Ciudadana. Es más, hay leyes que parecen hechas con dedicatoria para estos grupos. Pienso en la ley de minería y pienso en cómo esa ley fortalece las posiciones de un grupo como el Juri. O sea, leyes para beneficiar a determinados grupos económicos cercanos al gobierno. Cercanos al gobierno, efectivamente, ¿no? Entonces, es esa la Me mencionó un grupo, ¿hay más? El grupo El Juri, está el grupo Novis, están nuevos grupos que están emergiendo, nuevas burguesías que se están conformando justamente. ¿Y el gobierno trabaja para ellos, para fortalecer esos grupos? Está fortaleciendo esos grupos, ¿no? Tan es así, mire, déjeme decirle, aunque nos desviemos un poquito del tema, yo hice un análisis de los ingresos de los principales grupos económicos del país. Estos grupos en el año 2007 captaban el 35% del valor agregado nacional. El año pasado llegaron a captar más del 50% del valor agregado nacional. Y lo que está ocurriendo en el gobierno revolucionario es más concentración de la riqueza. Más concentración de la riqueza. Ya. Y para que usted tenga una idea, sí. Los grupos, el año pasado tuvieron ingresos sobre los 50.000 millones de dólares y tuvieron una responsabilidad fiscal del 2%. Usted, Jorge, y yo, como profesor universitario, tenemos una responsabilidad mayor que grupos como el RUAE, como el grupo El Juri. El nuevo código monetario, ¿usted lo ve como un reforzamiento de esa tendencia? Exactamente. Cuando yo leo el código monetario, veo la intención de capturar, de controlar toda la liquidez que existe en el país. Por eso el código habla de que el rol que tendrá esta Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera será justamente la de determinar los niveles de liquidez global. Eso dice el código. ¿Qué es la liquidez? Hay que explicarle a la ciudadanía. La liquidez es la cantidad de dinero con la cual un ciudadano o una ciudadana realizan transacciones, cualquier tipo de transacciones. Sí. Esa liquidez está repartida en el tejido social de múltiples maneras. Desde el ciudadano o ciudadana que recibe remesas de migrantes, el que compra en un almacén a crédito, qué sé yo, su televisor plasma o su auto, es decir, la liquidez se riega y con esa liquidez la gente hace transacciones. Esa liquidez tiene múltiples canales. Están los bancos privados, que son actores importantes, pero no son los únicos actores. Están las remesadoras, por ejemplo, Western Union, están las cooperativas, está todo ese tejido. Eso está muy claro y creo que el público lo entiende bastante bien. Usted me dice que el propósito de fondo de este código monetario es
consolidar la posición política, me dijo, utilizó la palabra política del gobierno. Es decir, darle al gobierno el control del total de la economía. Sí, porque ¿Y esto es para subsanar sus problemas fiscales por su exceso de gasto o qué es? Yo al principio, después de al menos revisar las cifras, había pensado que se trataba de una estrategia fiscalista, habida cuenta del excesivo gasto fiscal, del crecimiento desmesurado del sector público. El gobierno necesitaba liquidez y en virtud de eso había realizado varias operaciones, como por ejemplo los swaps de oro con Goldman Sachs o el endeudamiento 2.000 millones con los mercados. Pero en virtud de que esta ley ha sido trabajada desde hace más de un año, y que el primer intento de esta ley fue en enero, cuando los problemas fiscales no eran tan fuertes, ahora pienso que en realidad se trata de extender la capacidad de dominio, de control sobre la sociedad ecuatoriana por parte de este partido político. Es decir, este partido político ha capturado toda la institucionalidad. Las Cortes de Justicia está intentando capturar todo el control semiótico, informativo y comunicacional de la sociedad con las leyes, las superintendencias. Me lo está diciendo usted, que fue uno de los más entusiastas apoyadores de Rafael Correa. Yo nunca apoyé, es más, pero la izquierda en bloque se lanzó con entusiasmo y júbilo. En el año 2006, cuando terminamos, porque yo fui vicepresidente de Rafael Correa, yo denuncié a Rafael, el carácter de lo que significaba Rafael Correa en el año 2006 y me opuse vehementemente a la candidatura del entonces candidato Rafael Correa. ¿Habrá sido usted una isla en la izquierda? En el año 2006, una isla en la izquierda. Estuve absolutamente solo. Muchas de las advertencias que se hicieron en el año 2006 ahora se ven avaladas por la realidad, porque mi ejercicio en el ministerio me permitió comprender la textura moral, intelectual. Claro, el economista Dávalos, vale recordar, fue viceministro de Rafael Correa cuando Rafael Correa fue ministro de Economía en el gobierno del señor Alfredo Palacio. Exactamente. O sea, usted es un hombre cercano, de confianza. Lo conozco bastante bien, Lovaina, etcétera. Usted también fue claro en el lado. Entonces lo conozco bastante bien. Ya. Ahora, la situación económica del país, los problemas fiscales del gobierno, ¿son tan graves como para que el gobierno emprenda una maniobra así como para poder controlar por sí mismo toda la liquidez de la economía ecuatoriana? Sí, los problemas fiscales son más graves, pero más grave aún es el afán desmesurado de control, esa sed de poder que tiene el actual gobierno. O sea, lo que está en juego en este momento con el Código Monetario es la ampliación de las estructuras de poder, de la dominación sobre el conjunto de la sociedad. Lo que el gobierno pretende ahora es capturar, controlar esa liquidez. Lo que yo me temo es que ese afán de controlar la liquidez no, si se quiere, no tenga cabida dentro de la estructura del tipo monetario que actualmente tenemos. Es decir, nosotros tenemos un esquema sustentado en la dolarización. Ese esquema, con varios errores, si se quiere, y aciertos, ha funcionado desde el año 2000. Ese esquema es el que de una u otra manera permite que la liquidez se sostenga en la economía. Ahora bien, cuando uno analiza la ley, cuando uno ve, por ejemplo, que el Banco Central va a hacer operaciones de ventanilla, va a hacer operaciones de redescuento, yo me pregunto con qué dinero el Banco Central va a hacer operaciones de ventanilla. ¿Con qué dinero el banco va a hacer operaciones de mercado abierto? ¿Qué me está diciendo? ¿Que con el dinero electrónico va a haber emisiones inorgánicas? Exactamente. El dinero electrónico permite una emisión al interior de un esquema monetario denominado dolarización. Usted tiene ahí, por decirle algo, $1.000 millones. Están depositados en las cuentas externas del Estado. Sobre esos 1.000 millones, usted emite 1.000 millones en dinero electrónico. Es decir, ha duplicado esos 1.000 millones, los ha convertido en 2. Que termina siendo una emisión inorgánica. Exactamente. Esos 1.000 millones pueden servir para respaldo. Pero dispara la inflación. Y no solo que dispara la inflación, presiona la balanza de pagos. Presiona la balanza de pagos porque la gente con esos 1.000 millones va a comprar más, ¿no? Van a haber más salidas de divisas, y al disparar la balanza de pagos se produce un hueco en la balanza de pagos, la cantidad de dólares disminuye, y para compensar eso el gobierno vuelve a emitir otros 1.000 millones sobre esa cantidad. O sea, estamos hablando de un círculo vicioso que va a terminar o que puede terminar en desdolarización. Exactamente, por eso mi afirmación... ¿Usted vaticina eso, desdolarización? Yo lo he dicho en varios medios de comunicación. Los modelos matemáticos macroeconómicos que hemos hecho en la universidad con algunos colegas nos indican que el crecimiento de la liquidez monetaria producto de esta emisión pone en riesgo el esquema monetario de dolarización. ¿Eso el gobierno lo sabe o eso el gobierno es lo que quiere?
Yo pienso que el gobierno debe saberlo. O sea, me recuerdo un escenario parecido de 1994 y 98 cuando se aprobó la Ley General de Instituciones Financieras y advertíamos desde la universidad, la academia, que esa ley iba a provocar una burbuja financiera. Los operadores políticos de ese entonces no nos hicieron caso, igual que los actuales diputados, ¿no? Partidos como entonces el Partido Social Cristiano, el Partido Roldosista, la Democracia Popular, aprobaron esas leyes. Y efectivamente en el 95 tuvimos una burbuja financiera, aparentemente la economía estaba bien, 3 años después esa burbuja explotó, ¿no? Explotó tan fuerte que se llevó al Sucre, ¿no? Estamos en un contexto parecido. Y esa burbuja que se va a crear se va a llevar el dólar. Y estamos en la burbuja del consumo, ¿no? Entonces, estamos creando un marco jurídico que es demasiado denso, demasiado pesado, y el tejido de la dolarización no resiste el peso. Es decir, este marco jurídico que el Congreso, que la Asamblea Nacional lo está trabajando, desgarra el tejido de la dolarización, porque la dolarización es muy frágil. Le pongo un ejemplo. Digamos que el régimen decide, qué sé yo, trasladar la liquidez del sector A al sector B, ¿no? Por decir alguna carta de crédito para un importador, decide que es más importante importar, qué sé yo, tecnología y suspender las cartas de importación para papel higiénico, por decirle algo, ¿no? A la semana vamos a tener problemas de escasez en determinados bienes. ¿Por qué? Porque el gobierno decidió trasladar las prioridades de un sector X al sector Y. Es decir, puede ocurrir lo que ya está ocurriendo en Venezuela. Exactamente. El modelo venezolano es el modelo ecuatoriano con 5 años de retraso. Exactamente. O sea, estamos viendo... eso lo dice un economista de izquierda. Pero yo soy porque si es que eso lo dice un economista de derecha, digo, claro, son los vaticinios, el agorero de la derecha. Pero más allá de izquierda y de derecha, o sea, más allá de mi posición ideológica, es mi posición académica. O sea, como experto en política monetaria, cuando hago las ecuaciones de la política monetaria, cuando veo los modelos matemáticos de la política monetaria y veo cómo en un esquema de dolarización se crea el dinero electrónico, se crean instrumentos de política monetaria, comparo con la liquidez, con M1, M2, hago las ecuaciones, el resultado es ese. Entonces, más allá de mi posición de izquierda, está mi posición académica. Y entonces usted, más allá de su posición ideológica, como técnico, como experto en economía, usted ve un proceso que avanza hacia la desdolarización. Vamos a la desdolarización. Hacia la venezolanización de la economía. Vamos hacia la desdolarización. Es decir, escasez, control de divisas, mercado negro, empobrecimiento. Vamos hacia eso. O sea, como técnico, como economista de izquierda, lo que estoy viendo, en cambio, es la relación de grupos de poder con el gobierno. Es decir, como académico yo estoy viendo, y como experto en política monetaria, porque doy clases de eso, de política monetaria, yo lo que veo es que este código monetario distorsiona de tal manera el tejido, si se quiere, distorsiona el esquema de dolarización, lo altera tan fuerte que si la Asamblea lo aprueba, empieza la cuenta regresiva de la dolarización. ¿A qué plazo estamos hablando? Es que pueden, dependiendo de cómo reaccione la gente. Pero usted lo ve como una conclusión inevitable. Es como, pongámonos en la coyuntura del 94, y lo dijimos, y tengo un paper además escrito sobre eso. En el 94 dijimos, si se aprueba la ley del 94 se va a provocar una burbuja especulativa. Ocurrió. ¿Y qué ocurrió? Y usted dice hoy... Lo mismo ahora. El esquema monetario de dolarización no resiste el peso que tiene esta ley. No resiste. Perfecto. El esquema monetario se rompe. Y hay que advertirle a la ciudadanía, porque la ciudadanía en el 98 no estaba advertida. No estaba advertida. Mucha gente vendió sus trabajos, compraba las renuncias del Estado, vendió casas, jubilaciones para comprar papeles financieros en pleno contexto especulativo. Tener la plata en los bancos con altos rendimientos era el mejor negocio posible. Y le advertíamos a la ciudadanía en el 98, ahora hay que advertirle a la ciudadanía. O sea, si esta ley se aprueba, la ciudadanía debe estar clara que comenzamos la desdolarización del Ecuador. O sea, independientemente de lo que diga el gobierno, además, son resultados absolutamente objetivos y desde una posición académica, técnica. Perfecto. Economista Dávalos, gracias por haber estado aquí. Muy interesantes sus puntos de vista, como siempre. Mucho gusto de verlo. Mucho gusto. Pablo Dávalos, economista, un conocedor de estos temas y desde una perspectiva de izquierda.